Bienvenidas y bienvenidos. Es un gran placer hoy para mí entrevistar a uno de los autores más prolíficos de Guinea Ecuatorial, Juan Tomás Ávila Laurel, en la serie Studierende lesen spanische Gegenwartsliteratur, una iniciativa del Instituto Cervantes de Berlín bajo la sección cultural de la Embajada de España en Alemania y el Instituto de la Romanística de la Universidad de Berlín. Mi nombre es Steffi Krüger. Después de este preámbulo, vamos a conocer a grosso modo quién es Juan Tomás Ávila Laurel. Nació en 1966 en Malabo, en la isla Bioko, pero creció en la isla Atlántica Anubon. Comenzó a escribir desde que tenía unos 20 años. Pertenece a la así llamada generación nueva de escritores que domina actualmente el espacio literario de Guinea Ecuatorial. Entre sus obras destacan novelas premiadas como Arde el monte de noche, poesías, obras de teatro y ensayos. Tiene un blog llamado Malabo y fue director de algunas revistas literarias. Ha sido protagonista del documental El escritor de un país sin librerías, del director catalán Marc Serena, que pone en perspectiva la situación de olvido de una de las últimas colonias de España en el contexto actual. Sus últimas obras son las novelas Pangarilene, una novela distópica que se ubica en el género del afrofuturismo, cuando a Guinea se iba por mar, y Reporte. Algunas de sus obras han sido traducidas al inglés, al francés y al finlandés. Para Juan Tomás Ávila Laurel, reescribir la historia de su país, en particular de la isla Anubon, desde una perspectiva no colonizador, es uno de sus enfoques artísticos. A menudo está incorporando elementos de la historia mundial o figuras mitológicas o bíblicas. El tono de sus obras es muchas veces irónico. Se encuentran elementos de la narrativa oral en textos como la conversación, la repetición de los temas más importantes o preguntas a los lectores. Es un crítico agudo de la gobernanza de los dos dictadores postcoloniales de Guinea Ecuatorial, de las desigualdades económicas y de la corrupción política. Incluso fue a hacer una huelga de hambre en 2011 para protestar contra el régimen del dictador Obiang Nguema. En aquel año se trasladó a vivir a Barcelona, España. Esperamos leer o ver más obras encantadoras de este autor en el futuro. Y con esto doy las bienvenidas y muchísimas gracias por su participación en esta entrevista. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Antes de empezar, ¿cómo le va en esta situación actual de la pandemia global? Bueno, gracias por la pregunta. Lo que pasó conmigo especialmente fue que cuando se empezaron las restricciones, me encontraba en Guinea Ecuatorial, en Malabo concretamente. Entonces, la mayor parte del confinamiento en España lo viví en Guinea, así que el gran confinamiento español no lo viví. Estuve como 6 meses en Guinea por las restricciones de los vuelos y en julio vine aquí. Lo que pasó desde el punto de vista de movimientos fue que nuestro documental dijéramos, lo sacamos casi al principio del año o al finales del año anterior, y debíamos estar inmersos en su promoción en diversos foros o en diversos festivales o en diversos locales, y la cuestión de la pandemia lo paralizó todo. Lo hemos asumido con resignación, pero no es lo que hubiéramos deseado, así que eso es lo que puedo contar al respecto. Ok, entiendo. Ok. ¿Y en qué está trabajando en este momento? No, en realidad, como yo soy una persona que escribe mucho constantemente, salvo que alguien me pidiera algo, nunca tengo mucha urgencia por escribir, porque yo tengo libros inéditos de años pasados, y lo que debería pasar era que yo encontrara editores que tuvieran interés en uno de esos libros o que me preguntaran si tengo yo algo que ofrecerles. Así que yo sacaría
según mi criterio personal, algunos de los libros ya escritos y se lo entregaría. Pero como eso no es tan fácil, además en esos tiempos tan problemáticos, y entonces desde el punto de vista de la acometida de una obra, no estoy en ello precisamente ahora, salvo contar los poemas que escribo cuando estoy inspirado. Así que lo que puedo decir es que estoy en la espera de que se produzca algún interés por alguna de mis obras. Ok, interesante. ¿Y qué papel juega el idioma castellano en su obra literaria? ¿Cómo describiría el papel del castellano comparado con el Fadambo, que es el idioma de la isla Annobón, en sus textos? Como más tarde saldrá lo de la oralidad, tengo que decir que, bueno, a veces se hace esa pregunta por cierto desconocimiento de la realidad de Guinea Ecuatorial. Y es que los niños guineanos se escolarizan en castellano y solo en castellano. Así que yo no tengo que, dijéramos, que mostrar, no tengo que todavía, no tengo ninguna obra escrita en Fadambo todavía, salvo que es una lengua que está recluida en los círculos domésticos o en la casa. De hecho, cuando le llamamos lengua materna es porque lo aprendimos de nuestras madres, de nuestros padres. Y como estamos formados en castellano, mi obra íntegramente la he escrito en castellano, salvo algún poema suelto escrito en annobonés. Así que, ¿cuál es el papel del annobonés de mi obra? Pues diría que el papel del annobonés de mi obra sería el papel del sentimiento de la cultura annobonesa, que es algo distinto, ¿sabes? Porque la oralidad no solamente se refiere a una lengua en concreto, sino todo lo que conlleva lo que habitualmente se suele llamar cultura, que son tradiciones orales o cuentos o sentimientos sobre algo determinado. Todo eso de mí está en lengua annobonesa y es en contadas ocasiones o limitadas ocasiones, o ya sea pequeñas o grandes, en las que esto se puede ver en obras en concreto mías. Dijéramos, por ejemplo, Arde el monte de noche, ¿sabes? ¿Por qué se siente esa oralidad en ese libro? Porque es un libro concebido dentro de la concepción o dentro de las vivencias de un lugar determinado que es Annobón, donde son mis padres. Okay. Sí, interesante. ¿Y el Fadambo se entiende en Guinea Ecuatorial o solamente en Annobón? ¿Es que la gente tiene conocimientos de las otras lenguas o no? Por cuestiones, yo creo que por cuestiones políticas también, no se ha dado la posibilidad de que uno de otra etnia conozca y hable la lengua de otros. Salvo contar los casos de nativos de otra etnia que conocen el Fang, porque es la lengua de la mayoría y porque también es la lengua de los que tienen el poder. Se ha dado caso desde que empezó la independencia de otros nativos de otra etnia que sí que entienden el Fang, pero no se da el caso de al revés, que sean los Fang los que aprendan otra lengua, o que uno de la etnia Bubi aprenda el annobonés. No suele ser común, no es común en Guinea, así que no hay como las cuestiones lingüísticas en Guinea Ecuatorial desde el punto de vista de la etnia no es transversal, sino que cada lengua está recluida en su comunidad. Interesante. Al leer sus textos he notado figuras de la mitología griega como Atlante o de la Biblia como David o Sansón y Dalila, pero también figuras literarias, personas común y corriente que al principio no tienen nombre, pero luego las mismas van a obtener un nombre, una historia, una identidad en el transcurso del texto. Por ejemplo, nombra a cada uno de los annoboneses que murió al intento de atravesar el mar hacia el continente para escapar de una situación sin salida al final de contar su historia. ¿Cómo están conectadas estas producimientos literarios con la experiencia histórica de Guinea Ecuatorial? A propósito de lo que ha dicho, esto va a leer un pequeño texto para que vean cómo se ve, aunque ese realmente no es un texto dentro del texto grande, pero dice así lo que voy a leer. Si quieres eliminar a un mosquito que te está incordiando, pon cerca de ti un mortero de bastante tamaño.
espera que el mosquito se pose dentro y coge el almirez y machácalo hasta que no se vea ningún rastro del mismo. Luego lee el capítulo 2, versículo 2 del Levítico. Esto que he leído está en la página 16 del libro Red Burdel. Y en lo que se refiere a la pregunta, diré una cosa. Tenemos que tener en cuenta que Guinea Ecuatorial es un país colonizado por España. Y colonizado significa que parte de la cultura de los colonizadores pasa a los colonizados. Y como también empecé diciendo que los niños guineanos se escolarizan en castellano, eso significa que por este hecho, sus referentes serían los referentes de los estudiantes o de los adultos de España. Pero como la colonización también implicó la introducción del cristianismo, y además en la literatura española todo va de la mano, o sea que la literatura española está muy imbuida del cristianismo. Parte de esta historia, de esa cultura, se metió o se introdujo con la colonización para los guineanos colonizados. Así que podríamos decir que, aunque fueran muy lejanos, pero más lejanos todavía a ser un país africano, nuestros referentes, aunque ya sean desdibujados, son los mismos que los de los niños españoles. Así que la cultura cristiana, que está muy fuerte en España, en la cultura española, también se deja sentir en la cultura guineana, de tal manera que cualquier escritor guineano participaría de estos hechos que conforman lo que se llamaría la cultura judeocristiana, que se suele ver en la literatura de los pueblos afectados por ese sentimiento. Bueno, gracias. Vamos ahora a hablar un poquito sobre la tradición de la narrativa oral. Me pareció fascinante en Arde el Monte de Noche que las preguntas o repeticiones, que son recursos típicos de esta forma narrativa, se produjeran exactamente en el lugar para mí correcto y exactamente donde estas preguntas o ambigüedades surgieron. Se trata de preguntas de manera resumiendo o ampliando que el sujeto lírico está poniendo de vez en cuando como para integrar al lector o hacerle reflexionar más. ¿Cuál es la importancia de integrar las tradiciones de la narrativa oral en su trabajo? La importancia tendrá el hecho de que le dará valor a lo que le dará un color distinto a lo que se esté narrando. Sería difícil que hablando de una comunidad de gente de Annobón, de la remota isla de Annobón, los protagonistas de la novela ambientada a esa zona tuvieran maneras de comportarse como si fueran españoles o como si fueran personas cultivadas en España, ¿sabes? Se notaría tanto que sería tan artificial que se notaría enseguida. Al hablar de una comunidad determinada, lo justo sería que se viera cómo se expresa esta comunidad. Así que lo que determina lo que está contando es dónde se ambienta la producción determinada, la producción que se esté hablando. Por ejemplo, en Arde el Monte de Noche, que es una novela ambientada íntegramente en la isla de Annobón, sería muy difícil que los protagonistas sean, dijéramos, devotos de formas de comportar distintos a lo que se espere de ellos. Así que vayamos a ver con lo que pasa con la oralidad. Se suele creer que es signo de finura literaria prescindir de la oralidad. No, la oralidad nos acompañará a los seres humanos siempre, solamente que según lo que se exprese, se notará más o menos. Así que en un entorno donde todo gira en torno a la oralidad, se notaría más en un trabajo como el que mencionaba antes. En otros que no son
no estén ambientados en esta comunidad precisa o en comunidades de la oralidad, pues esta misma se notaría menos. Así que lo que suele pasar, ¿sabe? Lo que suele pasar es que algunos creen que el recurso a la oralidad es un síntoma de menor calidad, ¿sabes? Cuando realmente es la capacidad del autor de saber combinar y realzar lo autóctono para llevarlo, para hacerlo universal, que dijéramos. Entonces, insisto, la oralidad nos acompañará siempre y muchísimo más cuando estemos en contextos de ruralidad, ¿sabes? Que no es ciudad, sino que son regiones fuera de las comunidades urbanas. Sí, eso. Muy bien. Arde e Monte está escrita desde la perspectiva de un niño. ¿Qué le ha motivado a usted a quitar este recurso estético? En realidad, lo que pasa dentro del libro, lo que resulta de un libro, no es siempre una elección del autor, ¿sabes? Es el libro que te encamina por los recovecos de lo que llamaríamos la vida propia del libro, ¿sabes? Si yo quisiera responder a la pregunta, yo podría decir, ¿por qué no escribir un libro desde el punto de vista de un niño? Pero piensen, ¿qué es Arde el Monte de Noche? Es de alguien que hace un recuerdo, ¿saben? Y precisamente recuerdos de cosas que le marcaron. Y si son cosas que le marcaron de manera determinante, para que alguien te marque algo de manera determinante, debe ser a partir de cierta edad. Es a partir de cierta edad o de cierta edad que las cosas marcan de manera determinante. Así que hubiera sido muy difícil que el protagonista estuviera hablando desde el punto de vista de un mayor, toda vez que estaba haciendo recuerdos de cuando era impresionable, que quiere decir que era tan joven que eso se quedó en su retina o en su memoria. Así que cualquiera persona que vaya al rescate de un recuerdo, siempre se notaría la visión de una persona de corta edad, toda vez que es a esa edad donde las cosas tienen formas llamativas, impresionables o impresionantes. Sí, eso. También he notado que tal vez al final del libro hay como un proceso de madurez o de madurar en este niño, ¿no? Me pareció así, que no. Ok. ¿Hasta qué punto los recursos estilísticos como la ironía juegan un papel en sus textos? ¿Sabes? Uno que escribe y que escribe varios libros no puede saber que sus libros están dominados por un recurso determinado, ¿sabes? No lo ve. A no ser que más tarde que lea sus propios libros y que vea lo que, ¿sabes? Si uno por naturaleza es zurdo, que utiliza la mano, muchas veces no lo ve como una circunstancia invalidante o incapacitante, ¿sabes? Porque cree que está viviendo su normalidad. Entonces, si alguien fuera muy irónico y escribiera siempre de esa forma, ya no lo notaría. Entonces, esa pregunta tendría valor si dijeras, mira, Juan Tomás, he leído 4 de sus libros y he notado que en todos hay un recurso, pero persistente, a la ironía, etcétera, etcétera. Yo digo, muy bien, como se suele decir, doctores tienen la Santa Madre Iglesia, y si alguien lo ha visto, yo puedo decir que efectivamente lo habrá visto. No siempre uno está consciente de ese recurso, ¿sabes? Porque muchas veces aparece de una manera que dijéramos normal, que ya es tan habitual en él. La naturaleza ha creado las cosas de tal manera que cuando algo es persistente, deja de incomodar. Así que el que es triónico, utiliza con frecuencia un recurso, deja de percibirlo desde el punto de vista, solamente los demás lo tienen que señalar que mira,
tú has utilizado eso, entonces dirá, ah, fíjate tú, no me había dado cuenta, o sí me había dado cuenta, ¿sabes? Así. Ok, lo que me emociona mucho en sus textos es la descripción de las figuras femeninas. ¿Qué papel tienen contextos feministas en su obra? Ahora que dices la descripción de las figuras femeninas, ¿podrías citar ese hecho en más de un libro? Tienes de los libros míos que has leído, no sé cuántos son. Se nota, sí, Sí, eso se nota, sí, por ejemplo, en Pangarilene, ¿no? sí, Sí, las mujeres tienen un papel muy grande, ¿no? Y sobre todo como del miedo que tienen de los hombres que de vez en cuando vienen y todo eso. Y también en Arde el Monte, por ejemplo, las mujeres que fueron maltratados o no sé qué, y se nota mucho, ya, que les pensaban que eran brujas o no sé, y ya. ¿sabe? Como Arre Monte fue anterior a Pangarilene, lo que yo puedo decir, si me hubieras preguntado específicamente sobre Arre Monte, diría, ¿sabe? Los niños nacidos en el contexto que se describe en Arre del Monte de Noche nacen con una relación tan fuerte con la maternidad o con la comunidad que si ellos fueran machistas, serían verdaderamente malísimos niños, ¿saben? Porque la relación con la madre que lo hace todo, o con la madre que te, al margen de que tengo que reconocer que en muchos de esos contextos africanos, el machismo es latente, o sea que, pero no en el sentido de que se maltrate a la mujer, muchas veces simplemente por la división de roles, ¿sabe? Porque también en Anobono, lo que se cuenta en Área del Monte de Noche, los roles están establecidos. Bueno, lo que yo podría decir es que un niño nacido en el contexto de Ar del Monte de Noche y que fuera machista sería un mal niño, toda vez que estaría luchando consigo mismo debido a las estrechas de relaciones que hay entre las madres y los hijos. Así que, pongamos por caso de que yo nací, que efectivamente nací en el contexto de los niños que nacieron en Área del Monte de Noche. Hubiera sido muy difícil que yo fuera un niño machista toda vez que tendría ese sentimiento de haber nacido en unas condiciones determinadas, ¿saben? Entonces, si por lo que fuera hubiera pasado algo, hubiera viajado y hubiera cambiado, entonces, bueno, el machismo sería como muy forzado, sería tan forzado que se notaría. Entonces, lo que han notado en los libros no es como un plan para resaltar a la mujer, es la manera en que han surgido dentro de la literatura, dentro de mis libros, y podría deberse al hecho de que no tenía yo perjuicios contra la mujer para que de repente yo les estuviera poniendo en una posición desventajosa, ¿sabe? Entonces, eso puede tener que ver con ese hecho de que no hemos tenido oportunidad ni necesidad para ser machistas los que hemos nacido en un contexto determinado. Así que, bueno, de alguna manera, inconsciente, supongo, eso puede verse en los libros que nosotros escribimos. Ok, ok. ¿Han cambiado los nuevos espacios públicos de los medios sociales la relevancia de la literatura o la relación entre lector y autor? Guinea Ecuatorial es un país donde desde que empezó la independencia las cosas se han hecho mal. De hecho, has empezado hablando de lo crítico que soy con los asuntos de la gobernación. Y eso implica que no hay, que dijéramos, una educación robusta, ¿sabes? No se ha hecho gastos en la educación. Eso significa que hay mucha gente que no tiene acceso a la cultura oficial, arreglada, la que tiene que ver con libros o con conferencias o con teatros. Así que es en una menor medida en que tenemos nosotros incidencia. O bien
tenemos una incidencia que no podemos saber. ¿Sabes? Cuando uno escribe varios libros y no puede controlar quién se encuentra con uno de sus libros, no puede saber cómo ha influido ese libro en según quién, ¿sabes? Y yo sé que los niños me leen, pero por el hecho de que no hay tanta formación, la formación no está tan robusta, no puede ser como una influencia generalizada como debería. O sea, sería algo discreto. Y el resto de lo que puede pasar con eso, nunca un autor lo puede controlar. Y aunque tuviera todos los medios para controlar la información que hay de todos los sitios, lo que lea a uno, cómo le afecta o cómo le condiciona o cómo le inspira, nadie lo puede saber. Solamente tenemos que dar los datos objetivos de que lo que podamos hacer, y si tuviéramos intención de cambiar la comunidad, siempre sería poca debido al hecho de que la misma educación no ha permitido que haya acceso directo a esa forma de expresar la cultura, es lo que yo puedo decir. Ok. Llegamos a la última pregunta. ¿Qué desea para el futuro? No, ahora el mundo, lo que podemos llamar el futuro ya es muy complicado porque son muchos futuros, muchos deseos que condicionan ese futuro. Antes yo creía que, o esperaba que se diera la conjunción de fuerzas necesarias para revertir la situación política de Guinea Ecuatorial. Si hiciéramos esto, daríamos paso a la posibilidad de que haya más cultura, de que haya más educación, de que haya más libertad, de que la gente sea libre, porque muchos también tienen posibilidades o dificultades para acceder a la cultura porque no tienen libertad. Entonces, Guinea Ecuatorial tiene que ser un país libre y es un deseo que tendremos siempre, o sea, que quiere decir que no haya dictadura. Pero ahora no sabemos si en el contexto mundial, con todo lo que pende sobre el destino de los hombres, puede ser algo más grande, ¿sabes? Que, por ejemplo, que la cuestión de la pandemia se haga tan grande que sintamos que sí que estamos en peligro, ¿sabes? Entonces, cualquier cosa que no tuviera que ver con nuestra subsistencia, con nuestra supervivencia, quedaría marginada, ¿sabes? Por eso, cuando hablamos de la pandemia, centramos nuestra atención en la democracia todavía. ¿Por qué? Porque hay regímenes que aprovechan el hecho de que hay pandemia para seguir abusando y seguir robando, como en el caso de Guinea Ecuatorial, robando muchísimo más, porque como las cosas están medio paradas, todos los abusos que pueden cometer pueden ser justificados, ¿saben? Así que el futuro es el mío personal, pero inmediato, que dijéramos, tenente, que tiene que ver con los libros, es que los libros sigan saliendo, pero nunca ha sido muy importante lo que me pueda pasar o mis deseos personales, sino el hecho de que Guinea Ecuatorial sea un país que tenga libertad y ahora a nivel general, que todo lo que pueda pasar con la pandemia no comprometa seriamente la supervivencia del ser humano y que eso pues permita que vayamos a resolver o a tocar las cuestiones que hemos dejado postergadas, que puedo decir, es el futuro. Ok. Muchas gracias. Hemos llegado al final de la entrevista. Fue un placer muy grande y le deseo un buen día y todo lo mejor para el futuro. Igualmente, y muchas gracias por conectar conmigo. Ya, gracias a ti. Adiós. Adiós.